Muchas gracias, don Félix, por esta entrevista. Bienvenido a Chile, bienvenido a la región del Biobío. El intendente de nuestra zona ha rechazado tajantemente la posibilidad de la carretera hídrica por cuanto ha dicho que no le trae ningún beneficio a nuestra zona. ¿Qué le responde? Algo de razón tiene, estoy obligado a reconocerlo, no beneficia, pero no es el objetivo del proyecto de beneficiar a la región del Biobío en particular. Primero hay que señalar que no la perjudica, que es también muy importante. No perjudicamos a la agricultura, tomando agua río abajo, seguramente en algún lugar cercano aquí donde estamos, o un poco más río abajo, es decir, después de todos los usuarios de río arriba, con lo cual no molestamos para nada. Tenemos un sistema para captar agua muy cuidadoso del medio ambiente, medir el caudal ecológico que requieren los ecosistemas de la desembocadura y de la pluma del río en el mar para no afectar a los pescadores, que me reúno con ellos esta tarde, con lo cual lo más importante es que no le perjudicamos. Esto es un proyecto país, se trata de salvar la agricultura del norte, mitigar el cambio climático, captando CO2, adaptando la agricultura del norte al cambio climático. Entonces, luego, si hace falta inventar algún sistema para beneficiar a la región del Biobío, pues se puede estudiar. Tenemos que implantar una fábrica para fabricar el tubo que va a hacer la conducción. Se puede pensar en implantarla aquí en Concepción, es estudiarlo. Usted señala que no tiene ningún perjuicio para la región del Biobío, pero impacto sí hay. Toda obra humana tiene impacto en el medio ambiente y esta obra también tiene impacto en el medio ambiente. Eso desde luego, no puedo decir que no tiene ningún impacto, eso sería mentir decir que no tiene ningún impacto, pero tiene pocos y estamos dispuestos a estudiarlos con la gente competente que quiera discutir de esto para mitigarlo, disminuir los impactos eventuales negativos que no hayamos tomado en consideración y ampliar los beneficios que se puedan ampliar. Luego de la entrevista que tuvimos hace ya, no sé, varios meses, se presentó un nuevo proyecto de carretera hídrica, sí. El proyecto de Reguemos Chile, que va por el interior de nuestro país, digamos. Ahora el gobierno tiene que decir si eventualmente es este o el otro proyecto. ¿Cuál es la diferencia a favor suya en su proyecto versus el de Reguemos Chile? Claramente nosotros tomamos agua río abajo, con lo cual y tenemos una ruta submarina que disminuye al mínimo posible los impactos negativos que puede haber, por no decir que los quita a todos. El proyecto de Reguemos Chile es un trasvasije terrestre normal y corriente que en Europa conocemos desde hace 2000 años con los romanos, con lo cual todos los estragos de un trasvasije terrestre están súper documentados desde mucho tiempo y se conocen, y ese no escapa a esos estragos, es un trasvasije normal y corriente. ¿Podemos hablar de excedentes de agua en los ríos? Ya nadie habla, o muy pocos se atreven a hablar de que la agua de los ríos se pierde en el mar, pero ¿podemos hablar de excedentes en los ríos? Depende de lo que se defina como excedente de agua. Aquí ha habido un estudio que ha sacado, que ha sido solicitado por la Corfo, realizado por la Universidad de Chile, que le ha costado a la Corfo $150.000. La Universidad de Chile ha puesto un equipo de no sé cuántos, 12, 15 profesionales que han trabajado durante un año para realizar ese estudio, y ese estudio dice que tomando en consideración el caudal ecológico que requieren los ecosistemas de la desembocadura del Biobío y de la pluma del río en el mar, una primera aproximación que han hecho, que ellos mismos lo dicen, que hay que profundizar el estudio con estudios complementarios, pero una primera aproximación que han hecho, hay una disponibilidad de agua, yo no lo llamaría de agua que se podría llevar sin perturbar los ecosistemas, acá en la desembocadura, en cifra redonda y en promedio anual, es decir, con los altibajos estacionales de que hay más agua en un mes y menos agua en otros meses, de 375 metros cúbicos por segundo. Y nosotros
la DOH ha solicitado derechos de agua acá en la desembocadura por 38 metros cúbicos, con lo cual estamos hablando de menos de un 10%, vamos, menos, de aproximadamente un 10% de esa disponibilidad. Ahora, que haya gente que tenga argumentos para decirle a la Universidad de Chile, oye, te has equivocado acá, te has olvidado de esto y tal y cual. Bueno, esto es cuestión de discutirlo, de poner los expertos y que lleguen a un consenso. Cuando conversamos con los principales detractores del tema de carretera hídrica, nos han señalado que existen las plantas desalinizadoras y que serían una gran posibilidad para llevar agua al norte de nuestro país. Pero es una excelente solución para el consumo humano y para el consumo industrial. Usted lo sabe perfectamente, básicamente en todo el mundo, y Chile no es excepción, el consumo humano es del orden de un 5 o un 10%, el consumo industrial es del orden de un 10 o 15%, aquí en Chile industrial quiere decir principalmente minero, y el consumo agrícola es del orden del 80%. Entonces, una gran planta desaladora, una señora planta desaladora, es del orden de 2 metros cúbicos por segundo. El consumo agrícola en el norte puede llegar a ser más de 100 metros cúbicos por segundo. Entonces eso querría decir implantar 50 plantas desaladoras grandes. ¿Dónde se encuentra un sitio para hacer 50? Además, más importante, el consumo energético de la desalación es 5 veces el consumo energético que va a tener Aquatacama para llevar agua desde aquí el Biobío hasta Arica. 5 veces mayor, que en términos de CO2 me parece un tema importante. Somos 30 o 40% más barato que la desalación. En ningún país del mundo se utiliza la desalación, salvo para casos anecdóticos y excepcionales. Entonces, la calidad del agua desalada no vale para la agricultura. ¿Quiere más razones? ¿Cuál es la experiencia de las carreteras hídricas en Europa, en España en particular? Entiendo que no son tan buenas pensando en el impacto que han generado en determinadas comunidades. A propósito de las consecuencias medioambientales me refiero. Absolutamente, pero porque son trasvasijes terrestres normales y corrientes. Por eso yo he inventado este sistema, porque conozco esos estragos que están muy bien documentados. Yo soy medio español por mi mamá y precisamente he heredado de la casa familiar en España, que es el punto de partida de uno de los mayores trasvasijes terrestres que hay en Europa, el famoso acueducto Tajo Segura, que está totalmente, ¿cómo decirlo?, cuestionado por la Unión Europea, por el Parlamento Europeo, por el propio Tribunal Supremo español, por las relaciones diplomáticas entre España y Portugal. Ningún país democrático ha realizado en estos 50 últimos años, desde que se han levantado los movimientos ecologistas, los movimientos ciudadanos, un trasvasije, precisamente porque hay todos esos estragos. Entonces yo he inventado esto, es decir, ¿cómo se pueden tener los aspectos positivos de un trasvasije, que es el desarrollo económico y social, por el desarrollo agrícola, un mejor suministro para la actividad humana, para el consumo humano, para el consumo industrial, pero principalmente por agricultura en términos de caudal, ya lo hemos dicho, sin tener los inconvenientes? Pues precisamente tomando agua en la desembocadura, donde tienes que cuidar de una sola cosa, pero que es muy importante, los ecosistemas de la desembocadura. Y hay gente muy capacitada para decirnos cuáles son las necesidades de los ecosistemas de la desembocadura. En particular tienen ustedes aquí la Universidad de Concepción, el EULA, que van a expresar su opinión y nos dirán, y vamos a llegar a un consenso. A lo mejor no son los 375 metros cúbicos por segundo que ha dicho el estudio de la Corfo y de la Universidad de Chile, será más, será menos, para eso están los expertos. Se suponía que el MOB tenía 45 días para responderle. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Se suponía. ¿Cuánto ha pasado? Prefiero no calcular. ¿Por qué cree usted que no han respondido todavía? No, porque es un proyecto complejo, porque tienen que interrogar a muchas administraciones, que tienen que dar sus opiniones. Seguramente que habrán interrogado aquí a la Intendencia, a los Ceremis, del MOB, de la Agricultura. Todo esto tarda su tiempo, pero lo están llevando bien, no tengo ningún problema con ello. En una de las cuentas públicas, el presidente de la República, Sebastián Piñera, señaló que pretendía regar 1 millón de hectáreas.
¿Usted ha socializado este tema con el presidente de la República o sus asesores cercanos? Me refiero a su proyecto de carretera hídrica. Efectivamente. ¿Hasta qué nivel ha llegado para socializar su proyecto? ¿El lobby forma parte natural de este tipo de iniciativas? No, no es lobby, es informar, es un proyecto que tiene una gran importancia para este país. Un personaje importante de este país un día me dijo, este proyecto va a ser la aorta de mi país. ¿Se da cuenta de lo que quiere decir esto? Tiene implicancias diplomáticas, geoestratégicas, de desarrollo del norte, de generar un 30 o un 40% de PIB suplementario, de generar ingresos fiscales recurrentes anuales que pueden representar un porcentaje impresionante del presupuesto del Estado. Todo esto lleva su tiempo, es normal. Si su proyecto es tan bueno, ¿por qué cree que hay tanto rechazo? Lo último que supimos, una protesta acá en la Intendencia de un grupo indígena protestando en contra de la carretera hídrica de la Corporación Reguemos Chile. ¿Lo suyo es lo mismo, es distinto? No, porque primero mezclan las dos cosas y hay que separarlas bien porque son profundamente distintas. No tienen en estos... todo lo que se critica de la carretera hídrica se dirige principalmente al proyecto terrestre y son las mismas críticas que se han expresado para todos los trasvasijes terrestres en todo el mundo desde hace decenios y decenios. En nuestro caso concreto, la persona que quiera estudiarlo detenidamente, y yo me brindo a informar a todo el que quiera estudiarlo racionalmente, pausadamente, sin ánimo de polémica, verá que hay muchísimo menos problemas y los pocos problemas, porque nunca, como lo ha dicho usted al principio, cualquier intervención humana tiene sus problemas, se pueden mitigar, se pueden discutir, se pueden llegar a un consenso y arreglarlo para que todo el mundo esté contento. De todas maneras, también hay que reconocer que nunca se logra un consenso al 100%. Es obvio que siempre, y entonces para eso está el gobierno, para decidir, para sopesar los pros y los cons y ver si estima que los pros sobrepasan los cons, pues darme la declaración de interés público, que lo importante que quiere decir esto, la declaración de interés público, dice la ley, que no entraña ninguna responsabilidad ni obligación por parte del gobierno, simplemente una expresión de interés en conocer más y me pedirán que realice estudios complementarios que van a costar 40 o 50 millones de dólares que tendré que financiar yo. Al cabo de 2 años entrego esos resultados de esos estudios y el gobierno decidirá si licita o no la concesión. Y esos estudios van a ser precisamente el estudio de impacto ambiental, la consulta indígena, las consultas ciudadanas, obviamente los estudios técnicos, etcétera, etcétera. Y ahí podrán participar toda esta gente en las mesas de trabajo que organizaremos aquí como hoy, como ayer estuve en Los Ángeles hablando con los agricultores de allí que lo entendieron perfectamente, que ellos no se van a ver afectados y habrá que hablar con los jefes tradicionales de las comunidades indígenas para que lo entiendan bien, que no se les va a perjudicar en nada. ¿Hasta cuándo pretenden esperar la respuesta del MOP? Ellos tienen sus plazos. ¿1 año? ¿2 años? Mira, hay proyectos que llevan 5 o 6 años. La primera mención de mi nombre con la idea del proyecto es el Mercurio del 4 de agosto del 2007. O sea que son 12 años que se lleva hablando de este proyecto. ¿Puede esperar más? Hasta que Dios me preste vida. Muchas gracias, don Félix, por esta entrevista. A ustedes por invitarme.